Nos seguimos saludando. Bueno, qué rico es poder estar juntos otra vez y podernos unir en torno a la palabra del Señor. Siempre para mí es un regalo poder estar compartiendo la palabra y siempre es un desafío, ¿no? Todo esto que la palabra del Señor es viva, es eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Y decía alguien como Spurgeon que pararse en estos lugares a nosotros nos debería dar temor y temblor por la gran responsabilidad que implica, ¿no? Y también el gran desafío de que juntos podamos crecer en la comprensión de lo que Dios quiere decirnos, ¿no? Entonces, como ustedes saben, las últimas semanas hemos estudiado la carta de Juan y seguimos en ella. Y como bien lo decía el pastor Ronald y nos ha hecho la invitación varias ocasiones, yo espero que estemos caminando juntos en la carta de Juan, no solo los domingos a las 5 de la tarde, sino en nuestros tiempos devocionales en casa y en nuestros tiempos de lectura de la palabra personal. Hoy vamos a mirar Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7 al 11. Es un texto cortico, breve, pero no se deje engañar, que no por eso no crea que estoy sufriendo por el reloj. Creo que tendría espacio más o menos como unas 3 horas y me quedaría faltando. Vamos a resumir con la primera, amados, y ya ahí nos quedamos toda la tarde. Entonces, es un texto breve, pero es muy profundo y tiene mucha amplitud teológica, tanto en la vida práctica de nosotros los creyentes. Primero recordemos que esta carta en Primera de Juan capítulo 5 verso 13 nos dice cuál es el propósito. Dice, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, le está escribiendo a quiénes? A nosotros, la iglesia, a los creyentes. Y en segundo lugar va a decir la carta también, para que sepan que tienen vida eterna. Es decir, mis hermanos, que el propósito de esta carta es que usted y yo confirmemos o crezcamos en esa convicción de que tenemos vida eterna. Vamos a orar pues antes de acercarnos al texto. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor. Abre nuestros ojos en esta tarde, por favor, no solo por el sueño, sino espiritualmente. Ayúdanos a ver a Cristo más grande, más claro, más resplandeciente. Ilumínanos a través de tu Santo Espíritu para leer la palabra, estudiarla, comprenderla mejor y caminar en una vida práctica del Evangelio más bíblica, Señor. Ayúdame a mí en mi humanidad a no estorbar para que hoy podamos juntos crecer en esta comprensión. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora sí vamos a leer el texto. ¿Y qué tal si en el ánimo de hacerlo juntos, 3 de ustedes levantan la mano y cada uno lee 3 versículos? Eso es muy cortico, del 7 al 11 son 5 versículos. 5 de ustedes son un versículo por persona. A ver, ¿quién me ayuda de primero? ¿Quién dijo el uno? Bueno, Adolfo va a leer 7. El texto es 1 Juan, capítulo 2, versículo 7. Adolfo lee el 7, ¿quién nos lee el 8? ¿Y el 9? Ok, ahí vamos cogiéndolo. Adolfo, por favor. Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. No sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Amén. Bueno, yo quiero que vamos leyendo el texto y vamos a ir caminando sobre él. Lo primero que he pensado es en esa pregunta que podría surgir desde el texto y es un mandamiento nuevo que a su vez es viejo. Y es una expresión pues que
naturalmente yo creo que genera preguntas. Y el verso 8 también va a estar hablando de esta expresión, que es la que dice que es nuevo, mientras que el 1 dice que es un mandamiento antiguo y nuevo en sí mismo. Entonces, pensemos primero en estos dos primeros versículos, el verso 7 y el verso 8. Y detengámonos un momentico para pensar. Dice, el apóstol Pablo pone este juego de palabras de antiguo y de nuevo para hablarnos de un mandato que cuando terminamos de leer yo creo que ya entendimos cuál mandato es, ¿verdad? Amar, eso es, para un mandato, y ese mandato es amar. ¿Y qué es un mandato antiguo? ¿Por qué? Porque en el libro de Levítico capítulo 19, verso 18 nos dirá, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Entonces ahí en Levítico ya veíamos en la ley mosaica que ya estaba pues establecido este mandamiento. Pero el, el apóstol entonces nos hace recordar también que la audiencia a la cual se dirige Juan es una audiencia que es judía, que es creyente, que cree en Cristo. Por tanto, este texto de Levítico es algo muy conocido para ellos y no hay ninguna sorpresa. De hecho, el asunto de que lo llamen nuevo es un poquito peligroso por los movimientos que se están levantando en torno a este momento de la carta en torno a los hermanos y aún en medio a los hermanos, el gnosticismo y otras corrientes filosóficas. Entonces, por eso es muy importante para aclarar que a pesar de que es antiguo, es nuevo. Y bueno, ¿y ahora por qué es nuevo? El Evangelio de Juan, no ya no la carta, sino el Evangelio de Juan. En el capítulo 13, recordemos que es este espacio donde está lo que hemos conocido por tradición como el lavatorio de los pies. Jesús va a decir en el verso 34, un mandamiento nuevo les doy. Es decir, que Juan, al citar esto como mandamiento nuevo, está básicamente trayendo las palabras de Jesús sobre esto. Que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Entonces, este mandamiento se ve como nuevo. ¿Y por qué se está diciendo básicamente lo mismo? Porque es nuevo. Y si pensamos un poquito, es nuevo porque Jesús está personificando este mandamiento. Él está, no solo lo está diciendo, sino que Él es una forma nueva y fresca sobre este mandamiento. Él está dando, en este mandamiento, cuando Jesús lo expresa, nos está dando tres cosas especiales. Y es que nos está dando una medida. ¿Cómo así que una medida? Dice, como yo los he amado. Esa es la medida que nos está entregando en el mandamiento. Nos está dando un modelo. Jesús muere como expresión de ese amor por nosotros. Y también nos está dando una capacidad. Nos está haciendo un llamado de capacidad, una capacidad que no es nuestra. Si bien Él nos está convocando a amar de esta manera, no es porque es algo que sea orgánico en nosotros, natural, que nacimos así. Y cada uno de nosotros lo sabe y a lo largo de esta conversación lo va a reconocer un poco mejor. Y esa capacidad es una capacidad que recibimos estos que hemos sido hechos hijos de Dios. Segunda de Corintios nos dice 5:17, que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas, Reina Valera 1960, muy bien. Entonces, esta capacidad que nos provee el Señor al hacernos hijos de Él es la capacidad de amar. ¿Y de amar cómo? John Owen sostenía esto que me gustó y es como las bases. Y es que la base del afecto humano cuando no estamos en Cristo es una base condicional, ¿cierto? Es una base sujeta a Él, a cierta situación, que recibo, que gano. Generalmente las relaciones están en torno a esto, ¿no? Pero la base del creyente que ha sido regenerado, este creyente puede amar a Dios primero y al prójimo primero, pero lo puede hacer de una forma sincera, genuina. ¿Por qué? Porque ha sido
regenerado, porque es esa obra de Dios en nosotros a través de la regeneración. Y aquí podemos pensar en algo que me surgió a mí y es la regeneración, que suena como tan complicada, pero la regeneración es esta obra que hace el Señor en nosotros cuando nos hace sus hijos. Tal vez nosotros podríamos estar tentados a considerar que nuestra regeneración es progresiva. Entonces yo nací y progresivamente el Señor va transformándome. Como citaría Filipenses 1:6, que el que inició la obra la culminará en cada uno de nosotros. Pero la regeneración no es como la santificación. La regeneración es inmediata. Usted y yo hemos sido hechos hijos de Dios de manera inmediata. No somos solo un pedacito hijos de Dios, no. Hemos hechos hijos de Dios de forma inmediata. Entonces, de esta manera, entendiendo esto un poquito mejor, debemos considerar el llamado que nos está haciendo a amar al prójimo y ver que el llamado que nos hace la carta de amar al prójimo es un amor que no puede ser un amor forzado, ¿cierto? Dentro de nuestras reuniones de miércoles, alguna vez uno de nuestros hermanos estaba manifestando, ¿y cómo hacemos esto de amarnos unos a otros y que no sea forzado? La regeneración va a provocar en nosotros un amor sincero y genuino. Así pues, el amor nuestro por nuestros hermanos debe ser un amor que es como un río. Piensa en un río y debe ser como un río que fluye orgánicamente, que no está obligado, que no está forzado, que no está empujado, que es natural. Así debe ser ese amor que tenemos. Entonces ahí suena muy especial hasta acá, como todos los comentarios que ha hecho, como, ay, ese amor tan lindo, se ve como resplandeciente, parece de película, un amor así intenso, que fluye. Pero el texto en el versículo 8, parte B, nos empieza a traer unas cositas que son importantes para nosotros. Y lo primero es, dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. ¿Y eso qué significa? ¿Y eso cómo se digiere? Yo no sé si ustedes como yo, pero yo pude pensar mucho tiempo en mi vida cristiana que cuando Cristo viene, muere por nosotros y resucita, y entonces escuchamos esto de que el velo se abre y se hable de arriba abajo, y entonces Dios está en todo, ¿cierto? Que eso es verdad. Pero yo pude pensar que la luz, Juan 8:12, que la luz entró al mundo en ese momento y ¡prá! Y saturó todo. Eso lo pude pensar. Yo no sé si usted lo pensó. Yo quiero decirle que si ustedes como yo estamos equivocados, porque no fue así, porque esta luz está apenas alumbrando. Y esta expresión de alumbrando la podemos entender un poco mejor si usted y yo consideramos que estamos en una madrugada. No sé si ha tenido la posibilidad de acampar o de estar en una finca y por alguna razón, que cuando uno está en finca no se levanta a las 3 de la mañana. Acampando sí, el frío, la tos, la rinitis, el que ronca, pero acampar es muy rico. Pero, pero en ese contexto tú puedes ver cómo empieza a ingresar la luz cuando está amaneciendo y cómo esa luz no satura, no golpea, no violenta la oscuridad, sino que va trastornando la oscuridad. Este es el alumbramiento que se observa en la carta. Se observa esa luz que está empezando a irrumpir en la oscuridad, está empezando a cesar. Es como esos rayos al amanecer que iluminan. Entonces, esta luz está brillando, es intensa, pero está siendo progresiva. Entonces, eso implica que todavía hay lugares que están completamente oscuros, que están sumidos en oscuridad. Pero también hay lugares donde hay luz fuerte y resplandeciente. Y entonces el texto nos va a hacer pensar en nosotros también. Y nos hace pensar que hemos sido traídos de las tinieblas a la luz.
Y esta luz para nosotros es Cristo. Y en la carta es Cristo porque lo está diciendo desde el capítulo 1, que está señalando a Cristo como la luz. Recordamos que el pastor Ronald apagaba la luz en este lugar. Entonces, esa luz está resplandeciendo. Por esa luz, ahora nosotros que estamos en la luz, somos estos que arrojamos la luz, algo así como por gracia recibimos la luz y de gracia entregamos esa luz hacia otros. Y entonces ahí es donde se empiezan a ver hoy en día esos pequeños focos de luz, donde está el pueblo de Dios, está resplandeciendo la luz de Cristo en medio de los diferentes contextos de oscuridad. Entonces, pensemos un poco en todo lo que he dicho. Entendemos que Jesús es nuestro modelo y nos entregó una medida, nos entregó una capacidad. Entendemos que la luz entró al mundo, pero no consumió toda oscuridad por completo, más bien ingresó y ha sido una luz progresiva. Y que hoy los creyentes son esos focos de luz que vemos. Pero que estos creyentes estamos esperando una plenitud de esa luz, ¿así es o no es? Que estamos esperando este lucero de la mañana que va a resplandecer sobre toda la creación y en ese momento, si no habrá ni un pequeño foco de oscuridad. Ahora vamos a la nueva parte, versículos 9, 10 y 11, y es como la consecuencia ineludible. Esto es, el verso 9 nos dice, el que dice que está en la luz y aborrece a sus hermanos está en las tinieblas. Verso 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Entonces, como vemos, Juan es muy típico en los contrastes, le gusta mucho hacer paralelismos y vemos luz versus tinieblas, amor versus aborrecer, ver claramente versus tropezar, permanecer en la luz, estar en las tinieblas, y eso está jugando unos contrastes. Y entonces, yo quiero que pensemos en un poquito como lo que nos decía Samuel hace unos días atrás, que nos ayudaba a pensar, Jesús Samuel, ¿cierto? Eso que no hace ser que le cambie el nombre. Todos ahí, ¿quién es? ¿Quién es? Bueno, Jesús Samuel nos ayudaba a pensar en que nuestra vida no puede estar, ¿qué? La palabra que él dijo, compartimentada, que no puede estar fraccionada. Y si usted dice, ¿pero de qué estaba hablando? Le voy a recordar, él nos trajo la imagen de un joven que jugaba fútbol y que al ingresar a la cancha dejaba en los zapatos anteriores el cristiano. ¿Sí se acuerdan o no? Sí. Exacto. Entonces, aquí entra, estos paralelismos de Juan están tratando de hacernos pensar en nuestro también. Nos hace pensar que en Cristo o a Cristo todas las áreas de nuestra vida deben estar expuestas y de hecho están expuestas. Cuando leíamos el Salmo 139 hoy, veíamos cómo Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras palabras, todo está expuesto delante de Él. Por eso el texto de hoy nos hace una denuncia muy contundente y nos dice, bueno, ¿somos o no somos? ¿Estamos en Cristo o no estamos? ¿Estamos en la luz o no estamos en la luz? Eso suena un poquito fuerte, pero pensemos en eso un poquito usted y yo en este momento. Pensemos en, ¿estamos o no estamos? Tomamos un segundo y pensemos cómo este texto a nosotros nos pone contra la pared en esta tarde y nos hace pensar, ¿usted aborrece a su hermano? A mí me parece que es un texto difícil y le voy a confesar, para mí fue muy difícil pensar en esto. Entonces, como yo soy cristiano como usted, que lucho con la Biblia y que a veces nos gusta escoger versículos como Jesús te ama y yo digo amén sin problema, pero en estos textos me ponen a luchar, entonces yo quise mirar esa palabra aborrecer, ¿cómo puedo sacar el cuerpo a la palabra aborrecer?
Entonces voy y miro la nueva versión internacional y me dice que esta palabra aborrecer significa odia. Y miro la Reina Valera y también significa odiar. Entonces yo pienso, ¿realmente yo odio a algún hermano en la fe? Y le extiendo esa pregunta, ¿usted odia a algún hermano en la fe? No tiene que levantar la mano, tranquilo, pero lo hacen. Yo diría, pues en mi caso, la verdad yo no tengo una razón profunda para hacer tal cosa. O sea, eso es una exageración, pues. Primero, pues alguna vez hice negocios con cristianos y bueno, antes de hacer negocios con cristianos pida consejería. Entonces, eh, ¿para qué? Pero, pero mis hermanos, cuando uno piensa en odiar, así como odiar, no, cierto que no, no será así. Pero entonces Juan, uno podría pensar, ¿será que está yéndose literalmente a ese sentido de la palabra odiar en esta época que usted y yo estamos caminando, que de pronto esa palabra nos hace tanta incomodidad o está afirmando algo más allá? Pensemos desde el otro contexto, desde amar. ¿Usted pensaría que hay personas a las cuales usted no ama? Sí, si pensamos un poquito, hay personas en las cuales nosotros tenemos una relación que es como neutral, como que si me saluda bien y si no, también. Podríamos pensar un poco en personas que nos encontramos en nuestra cotidianidad y como que no nos damos cuenta si llegó o no llegó, si está o no está. O aún podemos pensar en personas como la persona que nos presta servicios del mantenimiento del carro, como el hermano John. Nuestra relación trasciende hasta, mira, es que está fallando, tiene un ruidito, o simplemente es un hola y chao, o la secretaria, la persona que nos apoya. Pensemos en ese intercambio de conversaciones que tenemos que no cruzan o no trascienden de un corto saludo. A eso es lo que se está refiriendo Juan, que nuestras relaciones con los, como dice Samuel, con los hermanitos de la iglesia, deben ser relaciones que trascienden, que no están solo detenidas en el ¿cómo estás? Nosotros hacemos mucho esta crítica de bendecido y en victoria, pero la hemos reducido a bien y vos. No sé qué está peor. Finalmente, ninguna de las dos está trascendiendo. De hecho, pues yo no he escuchado nunca a un hermano cristiano que me responda, grave hermano, ora por mí, en un saludo de esos cortos de pasillo. Y yo tampoco lo he hecho, aunque a veces he llegado en esa situación. Siguiendo en mi investigación, porque yo quería sacarle el cuerpo al tema de odiar, yo me fui a mirar el griego. Y en griego se dice como algo como miseo. Es un poquito complejo para mí. Significa odiar, despreciar. Vamos bien con lo que significa para nosotros. Amar menos, ya como que. Y lo otro es como menospreciar a las personas. Un desprecio o una indiferencia en las relaciones. Y ahí sí tengo que decir, me da culpa. Para mí es como, ay Dios mío, aquí sí voy entrando yo. Aquí sí tengo como que no tengo una relación tan activa con otros y que a veces soy demasiado indiferente, es como Dios y ya, Dios y yo y el resto todo bien. Entonces, primera de Juan 3:15, que es más adelante seguramente lo vamos a estudiar, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. O sea, esto como que uno sigue metiéndose y sigue teniendo más problemas con el texto. Entonces, Juan nos está diciendo con toda claridad, mis hermanos, que la falta de un amor activo, intencional hacia los hermanos en la fe, no es solo una debilidad, no como, no, Pastor Ronald, es que yo lucho con la relación, no, es una señal de que estamos caminando en tinieblas. Muy bien, están conmigo, en tinieblas. Para Juan y claramente para el Señor que nos regaló la carta de Juan a través del apóstol, es muy importante esto de amarnos unos a otros, esto de establecer relaciones de mayor profundidad, donde nosotros debemos evidenciar que nos importa más nuestro hermano que nosotros mismos.
y yo sigo con el dolor en el estómago. Vámonos al verso 10, que el texto se va a encargar de nosotros. Aquí viene un contraste, porque a Juan le encantan los contrastes. Y él dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Y bueno, nosotros nos podemos preguntar qué quiso decir el apóstol con este paralelo que nos está haciendo acá. Porque quiere como que no le bastó lo que ya nos dijo para seguir ¿cómo es que decimos nosotros, los paisas? Como que dándole a la herida, ¿no? Como que sigue ahí, no está curándola, sino entiende que esto duele un poquito más. Entonces Él está ayudándonos a mirar la implicación que tiene amar a nuestros hermanos y cómo el no amar a nuestros hermanos es un tropiezo. Pero tropiezo, ¿viste? ¿Cómo así que es un tropiezo para mí mismo cuando yo no amo al otro? Si, si hablamos un poco de nuestro pensamiento en nosotros mismos, por no decir antropocentrista, nuestra forma de protegernos a nosotros mismos tan natural, esa concepción equivocada que hemos tenido de no confiar en el hombre. Y entonces por eso nos autoprotegemos. El texto nos está diciendo que esa protección, ese escudo que generamos para relacionarnos con los demás, lo que está haciendo es darnos un disparo en el pie a nosotros mismos. En vez de ayudarnos, de guardarnos, como tal vez usted y yo en este ánimo de controlar y de protegernos, hacemos, lo que estamos haciendo es haciéndonos daño. No estamos quedando protegidos, estamos quedando débiles, frágiles, inseguros, a cuentas de esa acción. Aquí yo veo que en promedio somos mayorcitos, que no me vaya a pasar como en una reunión de jóvenes que hablé de José Ordóñez y nadie sabía quién era. Si se acuerdan de... ya se me olvidó por la risa esa. La de... Ay, Correcaminos. ¿Sí se acuerdan del Correcaminos? Claro, Correcaminos. Bueno, ok. En el Correcaminos, ¿qué es lo que estaba haciendo el coyote todo el tiempo? Sí, pero él estaba generando unas estrategias. Marca Acme, eso es. Y él estaba colocando siempre estos artículos con el fin de atrapar a su enemigo. ¿Listo? En este caso, ¿qué era lo que pasaba generalmente? Se terminaba haciendo, él era la víctima de su propio invento. Pues mis hermanos, cuando usted y yo nos protegemos, no relacionándonos con los hermanos en la iglesia, en el amor de Cristo, nos estamos construyendo una bomba de la cual nosotros vamos a ser las víctimas. Porque nos estamos negando a la vida en comunidad. Y cómo la vida en comunidad a mí me debe proteger. Porque Dios nos regaló un cuerpo para protegernos. Y yo siempre que pienso en esta protección del cuerpo, yo no lo iba a decir, casi que juro que no lo iba a decir, pero como eso dicen que es pecado. Entonces, no sé si usted ha pensado en estos videos alguna vez de ¿cómo es que se llaman? NQ, National Geographic, algo así. Y que van los famosos búfalos ahí corriendo y atrás va una manada de leones. ¿Usted lo ha visto alguna vez? Sí. Y siempre los leones están ahí al acecho, pero ellos no están atacando a la manada, están esperando al que se quede frágil, cansado, débil, y a ese es el que atacan. Eso es lo que pasa cuando nosotros no nos unimos al cuerpo en este amor sacrificial al que el Señor nos llama. Quedamos aislados y no hay un cuerpo que nos proteja de nosotros mismos como una herejía que podemos empezar a creer y a afirmar y a vivir, y no hay un cuerpo que me acompañe para esa defensa. Matthew Henry dice, donde haya tinieblas espirituales estarán entenebrecidas la mente, el juicio y la conciencia. Juan nos está diciendo que quienes aman a sus hermanos en Cristo de la forma que nos indica Juan en su carta, no caerán en la trampa de las tinieblas, puesto que la comunidad protege a su hermano. Mire qué responsabilidad como cuerpo y también qué responsabilidad de vivir
esto en el Señor. Entonces vamos al versículo 11, porque Juan no ha terminado de hablarnos de esto. Por el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. ¿Se da cuenta? No solo se aisló del cuerpo, no y solo quedó frágil, sino que va a terminar ciego, entenebrecido, sus ojos cerrados. Juan 12:35, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Yo no sé. Hace unos muchos años atrás, es que se va envejeciendo y no se da cuenta. Hace unos años atrás, yo quise crear un negocio y yo oré por el negocio, ayuné por el negocio, pero yo no busqué a mis hermanos en la fe para consultarlos. No, yo los busqué para contarles lo que iba a hacer. Y me quebré, perdí una platica ahí. Y esa plática yo creo que se perdió porque yo, al no estar amando a mis hermanos, al contar con ellos para que ellos me ayudaran a ver mejor, yo me enceguecí y creí que iba a ser el super negocio de mi vida. Y fue una quiebra profunda para mí. Todo de cuenta de estar, en vez de unirme al cuerpo, alejarme del cuerpo. Y cuando terminé quebrado, yo miré hacia atrás y yo estaba solo. Y a veces en estas conclusiones que sacamos rápidamente, yo podría decir, la iglesia me dejó solo. Pero la realidad es que yo me alejé de la iglesia por estar tan metido en esto. Entonces, recordemos una vez más lo que está diciendo Juan. Pero el que aborrece a su hermano, que habíamos leído, el que odia a su hermano, el que menosprecia a su hermano, el que va a saber de eso, pierde la visión espiritual, pierde discernimiento, pierde comunión y pierde seguridad. Yo podría decir, pierde protección. Porque es que la idea de un cuerpo no nos la creamos nosotros, nos la entregó el Señor. Cuando Él nos dice que no dejemos de congregarnos, hoy vemos mucha gente diciendo que no es necesario, que ovejitas online. No, hermanos, eso no es verdad. Eso es estar lejos del cuerpo. Eso es crecer en nuestro egoísmo, en nuestra soberbia, en nuestro deseo de decir Jesús y yo. Y eso no existe, mi hermano. Entonces, con todo esto que les he dicho, usted ya tiene súper claro, estoy andando en tinieblas. Seguramente estamos pensando en eso usted y yo. ¿Cómo lo resolvemos? Yo pensé un poquito en cómo resolverlo, pero estoy en problemas con eso. O sea, que usted me va a ayudar a resolverlo. Una de las cosas que pensé fue en Romanos 7, cuando Pablo está diciendo en esta expresión que queriendo hacer lo bueno, lo malo hace. ¿Cuántos han intentado amar a su hermano en la iglesia de manera genuina? No alce la mano, ¿cierto? Pero terminamos no haciéndolo. Por agenda, por mi vida, por cuidar mi familia, X, Y, Z, terminamos no estando dentro del cuerpo, nos volvemos muy poquito un poquito a la tradición que traíamos antes, entrar a la iglesia y salir de la iglesia, y entre 8 días entramos a la iglesia y luego salimos de la iglesia, y así estamos seguros, protegidos. Recordemos que la gracia del Evangelio nos dijo al principio que por regeneración usted y yo estamos llamados a no fingir el amor. Y estamos llamados a no amar de manera obligatoria. Pero sí estamos llamados a mirar a Cristo. Y ahí podemos pensar en Juan 10, cuando arranca el que ama a su hermano. ¿Quién ama a su hermano más de como Cristo nos ha amado a nosotros? Un amor perfecto, un amor que no falla, un amor que se entregó hasta lo sumo, como leíamos en el comienzo del día de hoy, que tomó nuestro lugar, que nos justificó delante del Padre, que sació la ira de Dios. Ese es el que ama. Y por eso el llamado de mirar a Cristo hoy. Él nos llama a mirarlo para aprender cómo amar. Porque nos encanta pensar en esto de Jesús caminando sobre el agua. Y quisiéramos que como Pedro se nos invitara a caminar sobre el agua. Pero Jesús anhela que caminemos como Él anduvo, como lo aprendíamos la semana pasada,
Primera de Juan 2:6. Caminar como él anduvo, amando al hermano, sacrificándome por el hermano, entregando por el hermano. Esa es la gran invitación. Y la única forma de caminar como él es mirándolo a él vos viéndonos a él. Ahí es donde vamos a empezar a expresar este amor genuino, ese amor que fluye como un río por medio de nosotros. Ahí es cuando vamos a empezar a resplandecer, a evidenciar, a mostrar la luz de Cristo en medio de nuestros corazones. Yo quiero pensar, y no sé, de pronto teológicamente esta imagen es muy corta, porque siempre las imágenes suelen reducir mucho lo que Cristo realmente es. Pero piénsate como en una vela que enciende otra vela y que enciende otra vela y que enciende otra vela. Este Cristo nos prende y nos hace iluminar la luz que Él nos da. Es esta la luz que entregamos. Juan 13:34 lo leíamos ahorita. Este mandamiento, amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cómo nos ha amado? Sin límite, sin condición, desmedidamente. Es que me va a fallar, no importa. Eso era lo hermoso de lo que cantábamos hoy en la última canción. Él deja las 99 y viene por nosotros. Así nos ama. Así te ama. Y ese es el amor que le está diciendo que hagamos por los otros. Un amor desmedido, incondicional, desproporcional, sin límite. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta es la luz de la vida, la que alcanzamos siguiendo al que ama genuinamente, al perfecto, al sin mancha, al sin arruga, a este que dejando al Padre desciende hasta lo sumo por cada uno de nosotros. No nos están llamando a amar en nuestras fuerzas. No salga de aquí a darse golpes de pecho, un ayuno de 15 días para amar a aquella persona que le cuesta amar. Mire a Cristo y dígale, ayúdame a amar a mi hermano, Señor. Ayúdame a tener esta relación con mis hermanos. Ayúdame a vivir tu evangelio de esta manera. Hemos entendido entonces que este amor fraternal es una marca distintiva en los creyentes, en nosotros. Y pensemos un poquito ya para cerrar como aplicación. ¿Cómo tratamos a los demás en la iglesia? ¿Tienes algún hermano donde en particular tengas una distancia, un juicio, una indiferencia? Cuando una persona nos ve a nosotros, aquí como el hermano que hoy nos está visitando, ¿será que puede ver en medio de nosotros que nos perdonamos? ¿Será que puede notar que en nuestra vida de iglesia visitamos a los enfermos, compartimos nuestras cargas, que oramos unos por otros, que nos servimos sin esperar nada a cambio? Pensemos en esto. Yo, de las 5 que les hice, me debo 6. Sí. Uno dice, no, yo trabajo, estudio, soy papá, sí, pero es cristiano. Viva el evangelio, mi hermano. Ese es mi llamado de atención personal. En el grupo el equipo ministerial con el pastor Ronald, siempre como, no, queremos invertir más tiempo con los hermanos. Y siempre como, esta semana lo vamos a hacer. Y algunos hermanos lo han logrado, pero yo sigo rajadito. Oremos para que esta semana, muchachos, familia, nos permitamos conocernos más y orar unos por otros de una manera más real, más genuina. Oremos para recordar la medida de este nuevo mandamiento, que es como Cristo nos ha amado. Recordemos ese modelo que es una muerte sacrificial,
un Jesús que muere como expresión del amor. Nuestro amor por el hermano debe ser sacrificial. Y recordemos que tenemos esa capacidad de amar. ¿Usted sabe quién es Elizabeth Elliot? Ok, todos la saben. ¿Y saben la historia de ella? Que su esposo en Ecuador, a una tribu que ya se me olvidó el nombre. ¿Los qué? Aucas. Bueno, Aucas, yo no sé si es ese nombre, pero yo creo en mi hermana Caro. Aucas, estos hombres mataron a su esposo cruzando el río para ir a llevarles el evangelio. Años después, 2 años después, ella ingresa a esta aldea y empieza a predicar el evangelio y termina, pues la figura que expresan es, ella termina en una, ¿cómo se dice? Choza, no sé, al lado de las personas que mataron a su esposo. Y ella expresa ese amor por ellos así. En misiones es un ejemplo muy usado porque estos hermanos no son creyentes, pero ella ya está durmiendo al lado del creyente que mató a su esposo, porque ellos a través de lo que sucedió con su esposo entendieron el amor de Cristo. Ese amor es una cosa impresionante, el ejemplo que ella nos da, pero tenemos el amor perfecto de Cristo, que te amó y me ama, y que nos llama a amar a nuestros hermanos. Oremos, hermanos. Toma ahí unos minuticos, que tenemos unos minuticos, y piensa en todo esto. Bueno, buen Dios, te decíamos al comienzo, Padre nuestro. Qué hermoso es ver ese plural en Mateo 6. Eres nuestro Padre. Claramente somos tus hijos. Pero eres nuestro Padre no porque nosotros buscamos ser adoptados por ti, sino porque tú nos regalaste espíritu de adopción. Y eso nos hace decirte, papá. Hoy en un día del Padre terrenal en medio de nuestros contextos, queremos decirte, papá, ayúdanos Dios. Ayúdanos a vivir tu evangelio en serio, Señor. La denuncia fuerte, consistente, perseverante de Juan en este segmento de su carta no nos deja bien parados, Señor. Nos falta mirar con mayor humildad a nuestros hermanos. Nos falta mirarlos a través de los ojos de Cristo. Porque tú amas a mi hermano, Señor. Porque tú lo has llamado de las tinieblas a tu luz, así como a mí. Y así como de lo vil y menospreciado llamaste de mi contexto, me llamaste a mí. Así de su contexto también llamaste de lo vil y menospreciado. Y este es mi hermano, mi hermana, Señor. Por eso, como leíamos ese Salmo 139, Señor, ayúdanos, examina nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a saber qué es esto que impide que yo con mi hermano tenga una relación. ¿Cuáles son esos miedos? Aunque tu palabra nos dice que tu perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Cuáles son esos paradigmas? ¿Cuál fue ese sufrimiento? ¿Qué es lo que nos pasó en la vida pasada que nos hace pensar que mi hermano va a fallarme, Señor? Y aún así, si me fallare, Señor, debo amarle. Porque mi amor no es condicional. Porque somos pecadores, Él y yo. Porque necesitamos de tu gracia, Él y yo. Y porque Él y yo estrenamos misericordias cada mañana por lo mismo, Señor.
Yo no sé usted, mi hermano, pero yo quiero decir, Señor, perdóname y ayúdame a caminar como tú caminas y amar como tú amas, Señor.